Bienvenidos a F-Salud Conecta con el doctor José Carlos Marín Gabriel, especialista en aparato digestivo del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid y director científico del Instituto Clínico del Aparato Digestivo ICADIG. Doctor Marín, hoy vamos a hablar de los mitos endoscópicos. ¿Es cierto que la endoscopia digestiva, es decir, diagnosticar y tratar molestias y enfermedades en el interior del esófago, estómago, intestino delgado y grueso, es un procedimiento doloroso, incluso peligroso? Pues mire, Gregorio, esta es una afirmación que oímos con bastante frecuencia, pero rotundamente no es así. La mayor parte de las veces se trata de un procedimiento muy seguro y muy cómodo para el paciente, sin tener muchas complicaciones. Hace 20 años sí que era frecuente que los procedimientos endoscópicos se hicieran con mínima o con nula sedación y el paciente sí que es verdad que podría pasar un mal rato. Pero desde un tiempo a esta parte, estamos hablando de 20 a 25 años, lo cierto es que se administra sedación durante los procedimientos endoscópicos y es muy difícil que el paciente tenga un procedimiento pues que para él sea incómodo o muy molesto. Es verdad que puede depender en ocasiones también incluso de los propios problemas que pueda tener el paciente. No es lo mismo, lógicamente, que el endoscopista que administra la sedación o que el anestesista que pueda estar sedando al paciente tenga delante a un enfermo con problemas de pulmón, tabaquismo, con problemas importantes de enfermedades, con lo cual va a necesitar ir ajustando mucho la sedación que una persona, pues para un cribado de 50 años, completamente sana, que se puede dormir con seguridad mucho más profundamente. Otro asunto que ha facilitado en los últimos años que el paciente tenga menos molestias con el procedimiento es que hemos dejado paulatinamente de utilizar aire para insuflar el colon, que producía mucha distensión, el paciente se iba con la tripa muy llena a casa, para hacer ahora procedimientos muchas veces con CO2, mucho más cómodo para el paciente, dado que una fracción muy importante de ese gas se puede eliminar por vía respiratoria y el paciente se va mucho menos incómodo. Globalmente, una endoscopia alta o gastroscopia o una colonoscopia son procedimientos muy seguros y la mayor parte de las veces nada dolorosos. De hecho, la mayor parte de los pacientes lo que te cuentan después del procedimiento es que les ha costado más hacer la preparación de la colonoscopia y estar mucho tiempo en el baño cuando se trata de una colonoscopia que el propio procedimiento en sí. Segundo mito, como el efecto de la sedación se pasa rápido, me recuperaré enseguida y no me hará falta la compañía de un familiar o un amigo. Bueno, este es otro mito bastante frecuente y de hecho nos pasa que algunos pacientes acuden solos a las salas de endoscopia. Eso es algo que en lo posible debemos intentar evitar. Lo cierto es que los medicamentos que utilizamos habitualmente para la sedación, que suele ser el propofol la mayor parte de las veces, del cual uno se recupera bastante bien y bastante rápidamente, pues hombre, puede quedar cierto atontamiento en las siguientes horas después del procedimiento. Con lo cual, siempre es muy importante que el paciente venga acompañado por un adulto, porque bueno, después del procedimiento puede haber un poquito de mareo, el paciente puede tener algún tipo de indisposición, aunque son muy frecuentes, pero siempre es bueno que venga acompañado, como digo, por un adulto. Además, siempre recomendamos que en las siguientes horas el paciente, en lo posible, no haga cosas que necesiten una concentración importante. Por ejemplo, véase conducir, manejar cierto tipo de maquinaria o tomar decisiones muy importantes. Por ejemplo, ese no sería el día para firmar el acuerdo de divorcio con el abogado y su ex. Tercer mito, no necesito una prueba de cribado de cáncer de colon porque no tengo síntomas. Este es otro mito también muy frecuente y lo cierto es que, como cualquier otra prueba de cribado de cáncer, como el de la mama en las mujeres o el de cervix con las citologías, se hacen en pacientes que están asintomáticos, que no tienen síntomas. Cuando el paciente tiene síntomas, entonces sí que, entre comillas, tenemos que correr un poco porque hay que diagnosticar alguna enfermedad que no se está diagnosticando. Cuando el paciente además ya tiene sangrado con las deposiciones, lo que los médicos llamamos rectorragia, o tiene alteración del ritmo intestinal, o tiene incluso pérdida de peso, estamos hablando de un paciente que tiene más probabilidades de tener una enfermedad potencialmente importante y, por tanto, eso no es un cribado, eso es un diagnóstico que hay que hacer lo más rápido posible. El cribado siempre se hace en pacientes asintomáticos y pretendemos reducir la incidencia de un cáncer en la población. Cuarto mito, si el cribado es positivo con sangre oculta en heces, siempre se diagnostica un cáncer de colon. La intención en estos casos es, como decía hace un momento, detectar en lo posible lesiones precoces que corten la historia natural al cáncer. Es decir, que la intención sería o bien
detectar cánceres en estadios muy precoces o bien detectar las lesiones precursoras, lo que son los adenomas avanzados, que son pólipos del colon, básicamente, y consigamos aumentar la supervivencia de cada uno de nuestros pacientes. ¿Vamos a detectar siempre un cáncer cuando el paciente tiene un estudio de sangre oculta en heces positiva? Pues afortunadamente no. Se trata de una prueba muy sensible, alrededor de un 80% de los pacientes que tienen un cáncer de colon van a dar una prueba positiva, es decir, que hay una cierta probabilidad pequeña, pero la hay, de que el paciente pueda tener un estudio que sea negativo y que pueda tener una lesión importante. Por eso es relevante repetir los estudios de sangre oculta en heces. El cribado de la población no se hace con un estudio de sangre oculta en heces una vez en la vida y nunca más. Se repiten, dependiendo del país del que estemos hablando, entre cada 1 o 2 años. Y eso es lo que hace que sea más fácil detectar esas lesiones precoces o esos cánceres en etapas más fácilmente curables. Lesiones algo más importantes pero que no sean un cáncer. La sangre oculta en heces las detecta un poco peor, pero también las detecta. En cuanto al cáncer en sí, solamente en pacientes con una sangre oculta en heces positiva vamos a encontrar un cáncer en 2 o en 3 como mucho pacientes de cada 100. O sea que estén un poco tranquilos en cuanto a lo que vayamos a encontrar. Quinto mito, solo si eres hombre tienes que hacerte la prueba de detección precoz de cáncer de colon. Pues mire, Gregorio, sobre esto además tengo una anécdota reciente bastante buena. Venimos un poco de las Navidades y como habitualmente, como casi todos los años, uno vuelve a ver a amigos que llevan mucho tiempo sin ver. En una de estas reuniones que estábamos teniendo, bueno, ya casi todos empezamos a estar cerca de los 50 y salió el tema, claro, estaba yo delante, de la prevención del cáncer de colon. Y de repente hubo un par de esposas de los compañeros reunidos que dijeron, bueno, menos mal que nosotras no tenemos que hacernos ese estudio. Craso error. Las mujeres también se tienen que hacer el estudio de sangre oculta en heces. De hecho, en aquellas comunidades autónomas donde está implantado el cribado del cáncer de colon, les llegan igual la carta a las mujeres. ¿Qué sucede? Es cierto que en las mujeres, bueno, pues la incidencia de cáncer de colon es un poco menor que en los hombres. Es cierto también que su supervivencia es un poco mejor, pero sigue siendo un cáncer muy importante en esta población. Es el segundo cáncer más frecuente en estas pacientes después del cáncer de mama. Es decir, aquí el cáncer de colon no entiende de sexos. Hay que hacerse alguna prueba de cribado a partir de los 50 años, bien seas hombre o bien seas mujer. No se van a librar, me temo. Doctor Marín, sexto mito. Para realizar una colonoscopia es fundamental hacer dieta muchos días antes de la prueba con el fin de limpiar bien el intestino grueso. Bueno, este también es otro mito muy extendido, incluso entre los profesionales sanitarios. En los últimos años lo que sabemos es que lo más importante para tener una adecuada limpieza del colon es que la preparación la acerquemos al momento del procedimiento. Desde luego, limpiar el colon es fundamental porque, claro, si resulta que uno va a hacerse una colonoscopia y el colon está lleno de restos, pues el endoscopista no ve nada y hay que repetir el procedimiento. La dieta sí es importante, pero no tanto como pensábamos y como hacíamos antes. Previamente dejábamos a los pacientes muchos días prácticamente sin comer y hacían casi una dieta líquida antes del procedimiento. Esto afortunadamente ha cambiado y hay varios estudios, sobre todo estudios muy recientes de compañeros de nuestro país, que lo que han visto es que acercar la preparación al momento de la colonoscopia es perfectamente correcto, pero sin embargo, con la dieta podemos hacer algún que otro cambio. Y es que en vez de tener al paciente durante muchos días haciendo una dieta con prácticamente tomando solo líquidos claros, podemos darles únicamente una dieta baja en fibra, normocalórica, en el día previo al procedimiento. Y los días anteriores a ese día anterior al procedimiento pueden hacer una dieta prácticamente normal. Al hacer esto, lo que además se ha comprobado es que el paciente, claro, obviamente tiene menos sensación de hambre, pero además no solo no empeora la calidad de la limpieza del colon, sino que parece que podría hasta mejorarla. Séptimo mito. Son necesarias al menos 8 horas de ayuno antes de una colonoscopia y no consumir nada, ni siquiera líquidos como el agua. Otro mito también bastante frecuente, y lo cierto es que sí que es muy importante estar en ayunas para alimentos sólidos al menos unas 6 u 8 horas, porque claro, el paciente muchas veces, casi todas, va a estar profundamente dormido. Cuando uno está profundamente dormido, si hay algo de contenido en el estómago, pues lo que puede suceder es que pueda pasar hacia la vía respiratoria y cuando estamos conscientes, ese contenido que nos puede pasar hacia la vía respiratoria, nosotros somos capaces de toser. Cuando el paciente está dormido profundamente para un procedimiento endoscópico, el paciente no puede toser. Con lo cual,
podría ir ese contenido, como digo, a la vía respiratoria y producir una neumonía, que sería un problema muy, muy importante. Con los líquidos, en principio es seguro tomar líquidos claros hasta 2-3 horas antes del procedimiento. Tampoco hay que ser muy talibán con esto y se pueden retrasar un poco más, pero es seguro. Pero tienen que ser eso, líquidos claros, el agua, alguna solución isotónica, el típico Aquarius, ese tipo de cosas. Lo que sí que es importante que sepan los pacientes es que la leche, que en teoría es un líquido, vamos, lo es, no funciona en el estómago como un líquido. Y es que tiene mucha grasa y muchas proteínas y tiene un vaciamiento del estómago muchísimo más lento que un líquido estándar convencional, que sea un líquido claro. Por tanto, sí que es importante que la leche no la consuman en las 6-8 horas previas al procedimiento, porque tratamos la leche como si fuera un sólido. El resto de líquidos hasta 3 horas antes sin ningún problema. Octavo mito. Se dice que las endoscopias pueden causar infecciones. Lo primero que hay que decir es que la seguridad del paciente en una endoscopia es nuestra prioridad siempre. Prácticamente la sala de endoscopia se puede decir que es una sala quirúrgica. Cosas que hacemos para poder evitar las infecciones. Por ejemplo, la mayor parte del material que se usa es un material que no es reutilizable. Lo usamos con un solo paciente y luego va a la basura, con lo cual no hay manera de transmitir una infección por esa vía. Algunos endoscopios especiales, de los cuales ya hemos hablado, como el duodenoscopio, tienen como una especie de capuchón en la punta entre la uña elevadora que hablábamos el otro día, se puede quedar cierto material, pues para que sea más fácil de limpiar, como digo, algunas casas comerciales han desarrollado un capuchón que se puede extraer y facilita la limpieza. ¿Qué más cosas hacemos? Pues cada vez que terminamos una endoscopia, el endoscopio se limpia en profundidad. No llega a ser la esterilización de un material quirúrgico, pero a este tipo de limpieza que hacemos en endoscopios les llamamos desinfección de alto nivel. Según sacamos el tubo del paciente, una persona del equipo lo que hace es una especie de retirada de la parte externa del endoscopio con un líquido desinfectante, con lo cual esa parte ya la dejamos más o menos limpia. También, por supuesto, todas las partes desmontables del endoscopio se limpian aparte y luego se suele aspirar también ese líquido que protege las infecciones por dentro de los canales de endoscopio, se hacen cepillados de los canales internos de manera que no quede ningún resto dentro de ese endoscopio, valga la redundancia, y después de eso ya el último paso es meter el endoscopio en lo que llamamos coloquialmente una lavadora. En esa lavadora se conectan una serie de tubitos al interior del endoscopio por donde también pase todo ese líquido desinfectante y además el endoscopio durante todo ese proceso está sumergido en el mismo desinfectante. Es decir, que está perfectamente limpio cuando uno va a hacerse una endoscopia y puede uno estar súper tranquilo de que su riesgo de padecer alguna infección va a ser poco menos que imposible. Noveno mito. La endoscopia puede causar complicaciones como las perforaciones del tubo digestivo, sangrados o problemas asociados a la sedación. Son complicaciones muy extrañas, son bastante raras. Dentro de todas estas, que son muy raras, quizá las más frecuentes son las asociadas a la sedación. El medicamento que se utiliza para la sedación, ya lo saben, es el propofol. Y el propofol tiene cierta tendencia a bajar un poquito la tensión arterial de los pacientes, pero eso es bastante fácil de revertir con un poquito de suero, la mayor parte de las veces no hay que hacer nada más. Y luego, cierto componente de depresión respiratoria, que el paciente pueda estar demasiado dormido y momentáneamente pueda dejar de respirar. Esos son complicaciones también muy extrañas, pero también muy fácilmente de nuevo solucionables. Muchas veces aumentando un poquito la extensión del cuello del paciente y aumentando el aporte de oxígeno también, pues eso es fácilmente recuperable. No suele dar ninguna incidencia y el paciente al final del procedimiento sale perfectamente bien. Las complicaciones típicas de la endoscopia. Bueno, pues básicamente son dos las que todo el mundo, entre comillas, teme, ¿no?, cuando se lee el consentimiento informado, ¿no?, el sangrado y la perforación. En un procedimiento diagnóstico estándar, donde no hagamos grandes cosas o quitemos solamente pólipos pequeños, son rarísimas. Vamos, para olvidarnos de ellas, básicamente. Cuando vamos a quitar un pólipo más grande, por ejemplo, son un poco más importantes en cuanto a frecuencia. Aún así, todos son muy improbables. Para que se haga una idea, pues básicamente los sangrados se producen en 3 de cada 1000 procedimientos endoscópicos, es decir, que son muy raros. Perforaciones todavía más raras, aproximadamente
pues 5, cosas así, entre cada 10.000 procedimientos. Y por supuesto que un paciente fallezca durante una colonoscopia pues es prácticamente imposible. Pero bueno, está descrito en la literatura de alrededor de un caso por cada 100.000. Es decir, que nada, mínimo, por no decir que casi cero. Décimo mito, doctor. La colonoscopia no es segura durante el embarazo y la lactancia. Bueno, ante todo, es verdad que con las embarazadas todo el mundo tenemos, bueno, pues especial cuidado y esto no es un caso distinto. Durante un procedimiento endoscópico, todo el mundo va a estar especialmente más atento a esa paciente. Como casi cualquier otro procedimiento endoscópico, lo más importante es sentar una buena indicación. Es decir, tenemos que hacer los procedimientos endoscópicos que hay que hacer, pero en lo posible debemos intentar evitar los procedimientos que no van a aportar ningún beneficio al paciente. De manera que si esto siempre es así, en las embarazadas todavía es más importante. ¿En qué momento del embarazo somos más reticentes? Pues habitualmente en el primer trimestre de gestación que llamamos, ¿verdad? Porque aquí el embrión / feto es cuando más susceptible de problemas asociados a diferentes procedimientos, pero no a procedimientos endoscópicos, casi a cualquier procedimiento médico que se pueda hacer a la paciente. En estos casos siempre es fundamental formar una especie de equipo entre la propia paciente, los obstetras o ginecólogos que la lleven y el médico endoscopista que vaya a realizar el procedimiento, de manera que todo el mundo tenga muy claro qué se espera obtener en cuanto a beneficios y qué posibles complicaciones habría que atender. ¿Problemas con la sedación? Pues habitualmente muy escasos tanto en la parte del embarazo como en la lactancia materna. El propofol tiene una vida media muy corta, es decir, un efecto muy rápido y enseguida se aclara de la sangre y se aclara su efecto. Y además pasa muy poquito a la leche materna, de manera que una paciente que se ha hecho una colonoscopia y que esté dando la lactancia materna, en principio no tiene por qué preocuparse demasiado porque el propofol no va a salir a través de la leche materna o mínimamente a la leche materna. Y en todo caso, si fuera así y llegara a salir, lo cierto es que para que el propofol tenga su efecto tiene que pasar por vía intravenosa y en todo caso la minimísima dosis, algo totalmente residual que pudiera recibir el bebé, iría a la vía digestiva y no tendría ningún efecto tampoco. Es decir que en todo caso sería un procedimiento muy seguro. Entiendo, doctor, que la mujer embarazada no recibe en ningún caso durante la endoscopia ningún tipo de rayo X para hacer un diagnóstico por imagen. No, en ningún momento. No se recibe ninguna radiación para hacer ningún procedimiento endoscópico, con lo cual, y en ningún momento del embarazo, o sea que una gastroscopia o una colonoscopia convencional, por supuesto, son procedimientos que van sin radiación. O sea que preocupación que hay que eliminar completamente de la cabeza de las pacientes. Un décimo mito, extirpar muchos pólipos en una colonoscopia o en varias consecutivas aumenta el riesgo de perforación porque se adelgaza la pared del tubo digestivo. Es un mito muy frecuente, muy extendido entre los pacientes. Esto nos lo cuentan mucho en la consulta, sobre todo pacientes que tienen muchos pólipos en una colonoscopia y les tienes que hacer vigilancias por endoscopia y te lo preguntan con cierta frecuencia. Oiga, ¿y no tengo más riesgo de perforación? Pues claro, eso al final la pared se queda muy delgadita. Bueno, en realidad, obviamente, primero, el colon es muy largo, con lo cual un pólipo que hay aquí, otro que hay aquí, otro que haya más allá, pues vamos quitando los pólipos y no pasa absolutamente nada. Hay mucho colon. Y luego la pared, bueno, sí, es delgada, pero la parte más estrechita, más delgadita de la pared, con unos 5 milímetros de espesor. Siempre además utilizamos técnicas para cuando quitamos un pólipo, muchas veces levantamos esa zona para proteger la pared, es decir, que no tiene por qué haber ningún problema. Y además, después de eso, lo que se va a generar después de haber quitado un pólipo, es una cicatriz, como las mismas cicatrices que uno pueda tener en la mano si se hace un arañazo o una cosa así. Esas cicatrices en el fondo son tejido fibroso, que lo que suele ser habitualmente es que es más resistente. No hay que tener ninguna preocupación, no hay ningún estudio que haya demostrado que hacerse colonoscopias consecutivas y quitarse un montón de pólipos aumente el riesgo de perforación, para nada. Por último, duodécimo mito, los foros en las redes sociales de Internet son un buen medio para obtener información sobre las endoscopias. Bueno, esto ya se puede imaginar lo que le voy a contestar. Lo cierto es que los foros pues no son el medio para nada en el cual buscar información. Hay que buscar información veraz, precisa
y si puede además ser comprensible, muchísimo mejor. Para eso existen medios de comunicación como CESalud, para eso existen las sociedades científicas, para eso existen pues hospitales, clínicas que tengan páginas web actualizadas y de hecho lo que sí que sabemos que muchas veces el problema fundamental de cómo recibe el paciente la información es incluso después de haberse realizado el procedimiento endoscópico y es que a veces podemos quitar un pólipo benigno o a lo mejor un pólipo que únicamente es una lesión avanzada y no hay que hacer nada más y los pacientes cuando revisan el estudio de la biopsia empiezan a buscar como locos en los foros y ahí te acaban llegando a la consulta pensando que les vas a operar o que poco menos que tienen un cáncer. Por favor, consulten con sus profesionales de salud, con los que tengan confianza y, por supuesto, como decía, con sociedades científicas y medios de comunicación que tienen sus páginas web disponibles para ustedes donde van a poder encontrar información precisa y veraz. Doctor José Carlos Marín Gabriel, en el próximo videoblog hablaremos de la gastroscopia, especialmente enfocada a la hernia de hiato y a las complicaciones del reflujo gastroesofágico. Saludos. Saludos a toda la audiencia.